Pues aquí básicamente pasa lo mismo, pero por dos. Es decir, con el inglés puedes hacer muy poco, tienes que ir a idioma local si realmente te planteas así como una estrategia. Y lo que pasa también es que los traductores automáticos que cubren expediente en los idiomas europeos, en los idiomas asiáticos no pasa lo mismo. Entonces es mucho más complicado. Muy buenas, Andrés, ¿cómo estamos? Muy buenas, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues nada, aquí con muchas ganas de este episodio, de conocernos un poquito más, porque nos conocemos poco, yo creo, Ujú. y creo que va a ser un episodio chulo así como para conocernos y para presentarte a la audiencia y que nos cuentes un poquito más sobre todo lo que haces. Pero venga, para empezar rápidamente, preséntate para la audiencia y cuéntanos qué hacéis en Ecom Media. Muy bien, pues nada, yo soy Andrés, trabajo pues, no, estoy en Ecomedia desde casi el inicio, no estoy como en las primeras fases, pero me incorporé al poco tiempo. Éramos 4 y ahora somos 23, o sea que desde entonces Ni tan mal. ha pasado tiempo. Y nada, en Ecomedia somos una consultora estratégica de e-commerce enfocada en la internacionalización. Lo que Ujú. intentamos es un poco pues, abordar proyectos o empresas que tienen un cierto e-commerce consolidado en España o que ya tienen una presencia significativa en España, y lo que hacemos es presentamos proyectos pues, para ir abordando distintos mercados. Nuestra área de acción principalmente está en Europa, es el core business, y hemos añadido varias líneas de acción ahora pues, para poder trabajar en Asia y en Estados Unidos, en Norteamérica. Ujú. Aparte de todo eso, uno de nuestros proyectos que más dolores de cabeza y tiempo nos ha recorrido es Missware, y es una aventura en la que nos metimos hace ya 4 o 5 años Ujú. con el propósito de hacer cross-border e-commerce en Asia. Y eso Wow. pues nos ha llevado ahí bastante tiempo. Y bueno, en la empresa estamos 4 socios, yo, Paco Galindo y Juan Enrique y Diego. Y estamos un poco pues enfocados sobre todo cada uno en varias áreas, alguno más en el Ujú. tema de imagen, que es uno de los pilares también de Comedia. Somos una agencia que en principio empezó con mucho contenido de imagen y ahora pues los integramos en los servicios 360 que ofrecemos, una parte de SEO, y Paco que tiene la figura de CEO. Yo estoy en desarrollo de negocio y un poco encargado de todos los proyectos orientados a Asia. Ujú. Súper interesante. Claro, es que os dedicáis por una parte a Europa y por otra parte a Asia, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, y dentro de Europa tampoco. Exacto. Entonces, cuéntame igualmente, cuéntame de dónde apareces tú, o sea, ¿por qué llegaste hasta aquí? ¿Cuál es tu background anterior? Más que nada para entender un poco dónde estamos ahora. Muy bien, pues nada, a ver, mi perfil es un perfil totalmente técnico. De hecho, Ujú. empecé hace muchos años con el tema de programación y web. Desde los 8 años empecé a programar en Basic, empecé en temas hechos software para videoclubs. Es que ya no hay ni un videoclub, o sea, Hostia, sí, imagínate. hostia, sí. Eh, y he empezado a hacer webs y demás con 12, 13 años, en plan Ujú. autónomo, trabajando y demás, al mismo tiempo utilizar con estudios. Pero vamos, yo soy de Elche, de Alicante, aquí es un clúster de calzado muy potente, hay mucha Ujú. industria orientada al calzado, y una de mis principales andaduras era en el desarrollo de web. Allá hace muchos años, cuando todavía se programaba en PHP, MySQL, en Ujú. Dreamweaver, ¿no? Y demás. Hostia, sí. Empecé a hacer webs que combinaban también Flash,
Mucha gente, si tienes audiencia muy joven, probablemente no sabe ni lo que estamos Totalmente. hablando, pero empecé a hacer flash a muchas empresas del calzado, a grandes referentes del Ujú, calzado, ahora son empresas grandes, pues ujú. a Mustang, Giuseppe, Wonders y demás, y me funcionó bastante bien porque como al principio todo era web estáticas, empezaron a haber webs que se movían y aquí Y es un era poco el el, boom, claro. claro, culito de SEO y, oye, ¿quién te ha hecho esa web que se mueve? Entonces, me funcionó muy bien en esa época. Luego, pues más tarde estuve estudiando perfil de ingeniería en telecomunicaciones, pero un poco mis primeras andaduras trabajando en ese perfil como ingeniero no me gustaron mucho y decidí un poco dar el paso a Inglaterra, Ujú. sobre todo por el tema del inglés. Entonces, nada, me dejé mi trabajo que ¿Porque, estaba porque lo trabajando hablabas o porque querías hablarlo? porque quería hablarlo. Entonces, Ah, todo esto vale. viene Ujú, porque cuando empecé a trabajar en la empresa de telecomunicaciones, la empresa era una empresa ONO, AUNA, luego ha ido cambiando, esas ujú. empresas se iban adquiriendo unas a otras. Y hice un viaje de Interrail por toda Europa, fui desde Alicante hasta Turquía en tren. Toma ya. Entonces ahí me despertó mi pasión por viajar y los idiomas. Ujú. Y entonces pues decidí dejarlo todo e irme a Inglaterra a aprender inglés. Qué bien, oye, claro que sí. Muy bien. Muy bien. Y entonces, a partir de esa experiencia, ¿no? Que ya te pones en temas más internacionales, ¿no? Un poco huyendo de las cuatro paredes de la programación. Luego te vuelves a España y ya te metes en e-commerce o No, cómo no, fue no. el. Pues en Inglaterra vuelvo a conectar otra vez con los estudios, empiezo a estudiar en Inglaterra y al mismo tiempo trabajar a part-time en una empresa que se llamaba Upstream Connections en Ujú, Brighton y trabajaba pues realizando proyectos de marketing digital en el cual pues realizábamos webs, sobre todo en esa época, claro, estamos hablando que todavía Meta ni no sé, no era ni Facebook, no había Instagram. Lo único que era empezaba a aparecer Google con sus primeros pasos y ujú, hacíamos principalmente estructuras webs de geolocalización. Tenemos un sistema en el cual en esa época eso no estaba penalizado por Google y creamos estructuras en la cual buscábamos Study English in Brighton, Study English in Birmingham. Creamos una ujú. estructura de millones de URLs donde estaba una base de datos, tantos idiomas y tantas ciudades, que era toda la estructura, y por lo tanto te geolocalizabas por cada población y cualquiera que pusiera estudiar inglés o estudiar alemán o estudiar francés en cualquier ciudad del Reino Ujú. Unido, pues posicionábamos. Ahí trabajé, la Lo, verdad es lo que eran los inicios del SEO local, vamos. exacto, exacto. Ahí trabajé con Alexis Sheldon, que después ya cerró Apple Connection y fundó Language Trainers, que es una web de formación de idiomas y demás de forma global durante 2 años. Ahí fue mi primera andadura con el marketing digital. Y al mismo tiempo tenía un foco muy importante porque me gustaba mucho el tema de los idiomas. Ya después de trabajar un par de años en una empresa todo rodeado de británicos, en la universidad con británicos, ya el inglés como que le había puesto ya esa bandera, ¿no? Me puse a estudiar japonés. Toma ya. Hala. Y nada, estuve estudiando japonés y cuando ya pasé el paso de irme a otro sitio después de Inglaterra, pues estaba buscando las posibilidades de ir a Japón. ¿Cómo puedo ir a Japón? Trabajar en Japón. Y bicheando por la red, buscando información, a ver cómo podría encontrar trabajo en Japón, me encontré con el blog del becario ICES de Japón de aquel entonces, de Tokio. No sé si Ujú. conoces las becas ICEX. Sí, sí, claro. Claro, ¿no? Ujú, De hecho, justamente esta semana ha sido el 50 aniversario de las ujú, becas y ha habido un gran evento en Madrid y demás, en el Reina ujú. Sofía, donde ha venido el rey, el ministro a inaugurar. Pues bueno, pues yo acabé siendo uno de esos becarios ICES. Por Ah, muy ese bien. motivo estuve ahí. Y nada, encontré, no conocía, las becas ICES son muy conocidas dentro del mundo de la gente que está ADE, en financiero y demás, pero la verdad es que en el tema Ujú. técnico no se conocía, yo por lo menos no lo conocía. Sí, tienen ahí un reto de comunicación interesante.
Podríamos decirle cuatro cosas a ellos. En Sí, fin, sí, sí. sigamos. Y nada, me pareció una oportunidad interesante, no la conocía y nada, me suscribí al programa de becas. En unos meses estaba haciendo la entrevista personal para hacer el proceso de selección y en menos de 4 o 5 meses tuve que ir a Madrid para hacer el máster que piden. Yo también estaba buscando la posibilidad de hacer un máster, ¿no? Porque yo sabía que mi perfil de ingeniero puro y duro de campo no era lo mío. Había trabajado ya en AUNA, en desarrollo de planos de fibra hasta la cera y demás, cálculo de pérdidas de señales, alta de señales, y sabía que no era lo mío y quería buscar un perfil un poco más comercial y el objetivo de hacer un MBA. Como en ese momento había mucho presupuesto para hacer un MBA, el ICEX me cubría un poco todas mis necesidades Qué guay, qué guay. educativas. Y nada, me abordé en esa andadura y siempre con destino a Asia. No sé si conoces un poco el programa de ICES, es un año en el cual haces un máster, después una formación en las oficinas comerciales de España en el exterior y posteriormente una fase 2 que haces prácticas en la empresa. Bueno, cuando haces el proceso de selección tienes que elegir como varios destinos. Tienes como 5 destinos para elegir y dependiendo un poco de tu calificación, pues te dan el destino. Entonces, claro, yo tenía mi objetivo Japón, el primer destino era Japón, y luego, yendo de Oriente a Occidente, todo lo que se aproximaba a Japón. Entonces empecé por Japón, después Taiwán, después Pekín, después Shanghai, después Bangkok, ¿no? Todo lo que iba aproximándose, pues los destinos que seleccioné. Y bueno, algún compañero de promoción se quedó antes que yo y se llevó Japón, y a mí me tocó Taipei, que fue Taiwán, el destino en el cual finalmente acabé. Claro, y ahí, de hecho, entiendo que gracias a esa experiencia también, desde Ecomedia habéis podido montar lo que comentabas antes del Missware, ¿no? ¿Qué es Missware para todos aquellos que no sabemos exactamente qué es? O sea, entiendo que debe ser un e-commerce de moda, más que nada por el nombre, pero cuenta un poco más en concreto cómo habéis impulsado desde Ecomedia esto y por qué. Entiendo que, o sea, el por qué Taiwán, pues ahora ya está claro, pero qué tiene, o sea, ¿de dónde os vino la idea esta? Pues mira, yo finalmente, después de todo este proceso, estuve en Taiwán, estuve en Pekín, estuve en Shanghai, estuve en varias ciudades, he estado prácticamente más de 12 años en Asia. Ya llegó un tiempo en el cual pues estaba rondando en la cabeza lo de volver y enfocar un poco mis dos pasiones. Mi experiencia en el Reino Unido con marketing digital y tecnología, con todo el conocimiento que había adquirido de comercio internacional. Ese era un poco pues el objetivo. Y ahí volví a contactar con Paco, que trabajó conmigo también como técnico en la empresa de la primera trabajo que tuve y demás. Yo ahí desarrollaba web, él estaba pues encargado en la empresa y demás. Y siempre él me decía, he tenido un proyecto muy grande, Suswin, de calzado de venta outlet de zapatos, y dice, tienes que venir para acá y tenemos que montar algo para venderle zapatos a los chinos. Dice que nada más que los venden ellos a nosotros. Eran sus palabras literales, ¿no? Y siempre iba un poco con esa idea. Entonces, nada, decidí un poco dejarlo todo. Yo en ese momento ya llevaba varios años con un puesto bien en Taiwán, estaba de secretario general en la Cámara de Comercio, ya bastante establecido. Entonces decido dejarlo todo y venirme de vuelta a mi tierra natal para enlazar ese proyecto. Y nada, nos metemos en esa idea con la idea no de crear Missware. Nuestra idea no era crear Missware. Obviamente vas pivotando según vas viendo los problemas. Nuestra idea era, pues nada, vamos a montar un servicio y se lo vamos a ofrecer a todas las empresas que a ese momento también había habido pues una crisis del calzado, muchas empresas habían deslocalizado a China para fabricar, luego estaban cerrando, volviendo aquí, muchos pequeños fabricantes habían cerrado y estaban las grandes marcas absorbiendo esa cuota de mercado y haciéndose más grandes y demás, entonces pues tenía sentido. Hicimos una ronda con propuestas a varias empresas, pero con poco éxito. No, la gente decía, el proyecto está muy bien, es muy interesante, pero claro, nosotros estamos más... Asia lo veía muy lejano, muy desconocido. Está demasiado lejos, ¿no? Sí, Total. sí, sí.
Y nada, y viendo que nadie dice, pues mira, como no se lo cree nadie, vamos a montarlo nosotros. Eso fue un poco, entonces nada, todo bootstrapeando, todo presupuesto propio, montamos toda la plataforma, integraciones, y lo único que hacemos es que esas empresas que mismo no lo querían montar por su cuenta, decir, bueno, vamos a montarlo nosotros, pero cooperáis con poniendo el producto en consigna, ¿no? Para coger y vamos a montar una web de calzado made in Spain, y de ahí surgió el naming. Miss Wear proviene de... Made in Spain, where? Correcto. Mira. Es que a mí el tema de los namings me vuelve un poco loco, me gusta mucho. Yo estaba pensando, ¿por qué le han puesto Miss? Digo, porque entiendo que no será solo de mujer. Claro, yo ya estaba pensando, ¿no? Entonces, Miss Wear, de hecho, es como si fuera un marketplace. Es como si fuera un marketplace, no en el formato de un gran marketplace, es como si fuera un portal vertical de calzado. Nosotros es un proceso de selección de las marcas y demás, pero efectivamente al inicio fue que la empresa exponía el producto en consigna y teníamos un porcentaje de las ventas. Posteriormente descubrimos que el margen no era suficiente y cuando ya hemos evolucionado, pues empezamos a adquirir el producto para poder tener el margen suficiente para cubrir todos los gastos logísticos del proyecto. Claro, o sea, migrasteis de ese supuesto marketplace, ahora ya digamos que que vosotros compráis el producto y lo comercializáis como si fuerais un distribuidor. Correcto. Entiendo. Y de hecho, al final acabamos desarrollando marca Missware también. Y de todos esto, porque claro, aquí es que tú aquí nos podemos tirar dos Hemos horas aquí resumido hablando, bastante. 2 horas aquí hablando de todo esto, ¿no? Porque, hostia, conoces por todo lo que has dicho, ¿no? Muy bien toda la parte de Europa, delegado de ICEX en Asia, hola, ¿qué tal? O en Japón. Diferencias culturales, problemas varios. ¿Qué pasa? O sea, empieza a hablar y yo te voy preguntando. Pues mira, a ver, ten en cuenta que de estar tantos años fuera con distintas culturas, pues obviamente te encuentras Por millones eso te lo digo. de problemas. No, pero uno de los primeros fue, yo cuando llegué a Taipei, ¿no? Estábamos seleccionados 3 becarios, ¿no? 2 becarios, uno había estudiado ADE, el otro era económico financiero y demás, y yo era pues técnico. Y llegamos y la primera fase de ese destino es que empiezas a estudiar chino. En Taiwán tuvimos mucha suerte y es un gran destino para aprender chino. Muchas veces probablemente de los mejores de Asia para aprender chino mandarín. Por diversos motivos, por un acento muy neutro, porque no hay un uso del inglés muy fuerte dentro del mercado y te obliga a sumergirte más en la cultura. Hay una clase media que te permite relacionarte con locales y demás, y entonces hace que sí que te involucres mucho más, ¿no? Yo visitaba muchas veces los compañeros de la región y era distinto, ¿no? Tú te vas a Pekín y veías como más comunidad de expatriados, todos los españoles, todos los franceses juntos, pero en Taiwán sí que es verdad que había mucho el mix-up de distintas nacionalidades. Lo primero que yo llego ahí, yo he estudiado japonés, yo me examiné para la prueba de acceso por japonés, yo no sabía nada de chino, al curso con los otros compañeros, nos daban un curso intensivo de 3 meses de chino al inicio nada más llegar, y mis compañeros el primer día llegan a la clase y es ni hao wa de min, y empiezan a hablar chino, y yo mirando así, muy, ¿dónde me he metido? Yo no sé hablar nada, ¿no? Y claro, hay un nivel importante de ellos, muy malo por mi parte, y entonces la profesora dijo, bueno, pues entonces os tenéis que dividir, no tenéis el mismo nivel, no es posible. Y yo dije, profesor, tú dame a mí una o 2 semanas, que en 1 o 2 semanas yo me pongo al nivel y vamos todos juntos. Lo que no quería es quedarme rezagado, ¿no? Y así fue. Le eché muchas horas al principio, hicimos el curso y la verdad es que al final de año, pues en 6 meses conseguí tener pues el chino suficiente como poder manejarme en el día a día, y la verdad es que en esos momentos, ¿no? En los idiomas en los cuales al principio lo ves como una barrera muy grande y cuando llegas a un punto en el cual ves que puedes comunicarte es muy satisfactorio, pero al mismo tiempo te das cuenta de todo lo que te queda por aprender. Sí, sí, claro, ¿no? Eso es lo que, eso en aprendizaje de idiomas se llama el U-shape, ¿no? Que tú cuando estás arriba, o sea, cuando empiezas te piensas que Dios mío, pero luego cuanto más sabes al final te das cuenta de que muchísimo te queda, ¿no? Para subir. Efectivamente.
para subir de la U, ¿no? Oye, y a nivel de cultura empresarial, o sea, para hacer negocios, pongamos UK versus China versus sud de Europa, voy a decir, ya no voy a decir España. ¿Qué diferencias ves ahí claves? Sobre todo a la hora de comunicación digital, ¿no? Porque estamos hablando también mucho de e-commerce, mucho de web. ¿Qué diferencias claves crees que tiene que haber? Porque yo lo sé desde primera mano también, que ya no estamos hablando solo de idiomas, sino hablamos de el UX UI de la web, ta. Cuéntanos. Pues mira, tú has visto un marketplace asiático, ¿no? Y las grandes Ujú, diferencias que hay, esto parece la feria, muchos coloritos, muchas luces, muchas cosas moviéndose, ¿no? Este tipo es el tema de usabilidad. Y luego está pues el modelo europeo, en el cual pues tiende a ir un minimalismo, todo más limpio y todo esto, ¿no? Eso es una gran diferencia que se ve. Pues eso es la imagen que normalmente se tiene, pero claro, eso es la imagen de China. Tú te vas a otros sitios y te vas a Taiwán es distinto, te vas a Corea cambia, te vas a Japón cambia. Entonces, algo que mencionabas tú, que Europa, cada país es distinto, pues en Asia se agudiza cada vez más. Mucho más que en totalmente. Europa, de hecho. En Europa creo que nos hemos homogenizado un poco más que lo que pasa en Ujú, Asia. Tú te vas a Japón y ves unas webs que son muy minimalistas, sin embargo, luego sí que vas a un marketplace y es un poco más como China, pero no, tú ves Tmall o ves Rakuten y ahí tienes una diferencia, ¿no? De cómo están ujú, estructurado un marketplace y otro. Eso es a ese nivel. Después, a la hora de que un europeo quiera ir a una web en Asia es distinto. Porque nosotros, pues, al principio piensas, oye, vamos a hacer una web que sea similar a la de Asia, la cual no tiene sentido porque tú tienes que posicionar como una marca europea y por lo tanto tienes que mantener esa esencia de marca europea y eso al final el consumidor que es tu target, que tiene probablemente los gustos occidentalizados y está buscando esa experiencia, lo aprecia. Pero tienes que tener una serie de requisitos que cumplan con lo que requiere un proyecto en Asia. Si tú ves una ficha de producto asiática con una ficha de producto de una web de Europa, no tiene nada que ver en cuanto a información, contenido, vistas de producto, usos, información, son mucho más completas que muchas veces tú vas a proyectos aquí en el cual ves 4 o 5 fotos de e-commerce, una pequeña descripción, selección de tallas y en un proyecto asiático necesitas, lo primero, fotos que nunca te piden es fotos cenitales, fotos en zapato, por ejemplo, es muy típico, la foto cenital que aquí nunca se hace, es la foto porque quieren ver la estructura de la horma desde arriba, cómo te verían los pies, acotaciones, medir en la fotografía cuál es el tamaño de información sobre los distintos fittings por tipo de pie. Por ejemplo, ujú. en este tipo de web, claro, cuando empezamos a ir Missware, yo hemos creado una ficha en la cual tenía, pero ya hicimos muchas mejoras, un poco en el conocimiento, tenemos equipo local también, dice que hacer estas mejoras, pero conforme íbamos absorbiendo información de atención al cliente, pues veía, oye, pues nos falta, por ejemplo, tú acotabas y ponías tamaño, venga, vamos a poner el tamaño de ancho del empeine y demás, pero tú veías una bota y te decían el alto, no, pero quiero saber la caña, o sea, qué tamaño Ujú, tiene. ¿Dónde lo tienes? Es decir, empezamos a tener un montón de incrementos con las tallas igual. Tenemos una tía de tallas Europa, Asia, Japón, Taiwán, con las distintas tipos de talla, ¿no? Con equivalencias. Y después nos decían, no, pero es que, claro, mi pie es ancho. No me vale eso, me tienes que decir si en mi pie ancho me tengo que ir una talla arriba o una abajo. Y sí que es verdad que veías otras webs que estaban muy desarrolladas en temas de calzado y marketplace, donde tenían 4 morfologías de pie y la adaptación de la talla cada, o sea, que cada vez podrías complicarlo mucho, mucho más a ese nivel. ujú, ujú. Sí, yo era consciente, ¿no? Del tema de que en Asia las fichas de producto suelen ir muchísimo como una descripción enorme que aquí en Europa, pasando de todo, excepto los alemanes, diría yo, y los países del norte. Pero hostia, hasta llegar a tanto detalle, tela, ¿no? Claro, eso es un reto también de cara a una marca que no conozca el mercado. O sea, para llegar Correcto. allí, sí o sí. Y a nivel de adquisición de, de clientes, porque, bueno, aquí tenemos SEO, SEM, ¿no? Bueno, PPC. Allí, ¿cómo funciona el tema? También hacéis, desde Conmedia, les ayudáis toda la parte de SEO
y PPC, ¿a cuánto está el clic? Porque para que en Europa ya sabes que está, en Estados Unidos ya ni hablemos, que luego hablaremos, ¿no? ¿A cómo está el clic por allí, el tema? Pues igual que aquí, cambia mucho por país. No está igual en España que en Alemania, ni en Estados Unidos está Ujú, igual que en México, ¿no? Pues ahí pasa un poco lo mismo. Nosotros, obviamente, hacíamos paid media, donde información, y después ves información muy dispara a la que tenemos aquí. Por ejemplo, los CTR son extremadamente altos. Estamos hablando de que el click-through rate son mucho más activos, interactúan mucho con los anuncios. Digamos que, pero generalmente los asiáticos tienen una mayor permeabilidad al marketing, mucho más que los europeos, ujú. absorben de una forma más natural. Aquí como que estamos un poco, ponemos una barrera, ¿no? En esa información publicitaria y demás, y ellos como que les gusta. Los CTR son mucho más altos, que es muy bueno, pero al mismo tiempo, si no convierte, tus costes son también bastante más altos. Y en cuanto a CPCs, pues imagínate, Japón es el mercado por excelencia con uno de los CPCs más altos, ¿vale? Después, Corea ha sufrido en los últimos años un incremento exponencial. De hecho, en todas las tablas comparativas salen donde uno de los mayores CTR del mundo por Facebook es Taiwán. De hecho, en las estadísticas a nivel global, en todo el mundo, es Taiwán como el CTR más alto. Y uno de los CPCs que más ha incrementado en los últimos 5 años ha sido en Corea. Y esto viene muy bien, pues, donde depositan las grandes marcas su gran inversión, sus cuentas de adquisición. Sabéis que en los últimos años ha habido un cambio, ¿no?, de estas marcas muy enfocadas al mercado asiático porque ven oportunidad en este mercado. Entonces, Corea se ha convertido digamos, ha debancado a Japón como el referente de país de moda para Asia. Ahora hay muchas Ujú. referencias de moda, todo motivado también por el K-pop y todo esto se ha convertido en una referencia. Todas estas marcas, Louis Vuitton y demás, están haciendo grandes inversiones y el CPCR es mucho más caro que en Japón en este sentido. Ujú. Además, a nivel de búsqueda, Google creo que tiene una tasa que está en torno al 7%, el resto lo lleva todo Naver, que es el navegador local, y por lo tanto, mucha gente no se mete en Naver, porque Naver es al final un sistema bastante complicado de gestionar, no hacen tanto en Google, invierten mucho en paid media en lugar tanto search. Entonces hay una inversión muy, muy fuerte en Meta. Casi la decisión en todos estos de adquisición de eso. No nos vamos a meter en Naver, eso nos complica si no tenemos agencia local, entonces nos vamos con todo el presupuesto de inversión ahí y con presupuestos altos. Y me dirás China, Pues, ¿no? ¿Por qué no te estoy diciendo nada de China? sí, sí. ¿Vale? A ver, yo cuando llegué aquí hice un poco nuestro market research, ya veía que hay muchas empresas que ofrecían el servicio de China con Marketplace, lo cual tiene sentido porque el 80% de las ventas en China es a través de Marketplace. Pero yo estaba un poco en el punto en el cual decía, la presencia de marca creo que es esencial. El marketplace obviamente es vital, con una estrategia de go-to-market al inicio, es un aliado, es una espada de doble filo, porque muchas Ujú. tener no te dejan tener margen suficiente como para poder cubrir los gastos que supone un proyecto en Asia en cuanto a logística, pero obviamente te da un tráfico al principio pues muy Claro. importante, te da los clientes, te da el ajuste a mercado, la localización, te da muchas cosas que es muy importante. Pero claro, ya había agencias en España y muchas en Europa que ofrecían ese tipo de servicios y se enfocaban mucho en marketplace para China. Entonces yo buscaba un servicio diferenciador, que no fuera lo mismo que ofrecían el resto, porque al final creo que en un corto plazo va a ser un poco la tendencia donde las marcas ya pierdan el miedo a dar ese paso y creo que Ujú. establecerse como marca, principalmente en un sector como la moda, es esencial. El marketplace totalmente válido, pero al mismo tiempo hay que intentar tener la presencia de marca. Esto se complica mucho en China, pero no se complica tanto en otros mercados como puede ser Ujú. los mercados que menciono. Entonces, básicamente, si tú tienes, yo que soy mucho también de números y trabajo en el ICES, buscas una tabla y buscas paridad del poder adquisitivo, el PIB por Ujú. cada, que digamos, esta métrica de PIB por paridad del poder adquisitivo lo que determina es la capacidad de compra que tiene cada usuario. Ujú. Y tú miras todos los mercados asiáticos, pues finalmente los que te salen son Japón, Corea, Taiwán, Hong Kong,
Singapur. Y estos son los que llevan los Ujú, tigres asiáticos, ¿no? Dentro de la ujú, nominación. Y esos son los que nosotros hemos enfocado. ¿Por qué? Poder adquisitivo alto, capacidad de compra, gustos occidentalizados y por lo tanto decidimos un poco no abordar. El problema es que el efecto llamada China es muy fuerte. Todo el mundo quiere ir a China, todo el mundo cuando le dicen e-commerce en Asia dice, ¿cómo no voy a estar en China? Pues nosotros decimos, vamos a ofrecer lo que el resto no ofrece. ujú. De hecho, justo estás diciendo lo mismo y hice un capítulo, un episodio. Ahora, ahora no sé si fue, bueno, es que exactamente no sé cuándo fue, pero con una experta, con Kathleen de UK, que ella es experta también en internacionalización y justamente decía lo mismo, ¿no? Que uno de los países más difíciles para entrar, ella no recomendaba ir a China, ¿vale? Recomendaba empezar por otros países de Asia, que ahora exactamente no recuerdo, pero creo que decía exactamente lo mismo que tú, y precisamente por esto, ¿no? Y luego también por el tema del idioma, ¿no? Claro, en China, chino, pero el inglés quizás tiene más permeabilidad en otros mercados asiáticos, ¿no? Con los que puedes, si ya no comunicarte, porque si estamos hablando de que es una marca que no es B2B, que es B2C, pero obviamente tienes que comunicarte del idioma local, etcétera, pero todos esos papeleos logísticos, historias a nivel de logística, aranceles y todo el rollo este, tengo entendido por lo que comentaba ella que habían algunos países que te aceptaban los documentos en inglés, con lo cual aquí ya estamos hablando un tema importante. ¿Qué nos cuentas a nivel de idioma, requerimientos y todo esto? Porque es un tema que además me interesa a mí mucho también personal y profesionalmente. Muy bien. Pues a ver, tema de, por ejemplo, una que has mencionado al inicio, de plantear un proyecto a lo mejor en Asia en inglés, es decir, tener únicamente la web en inglés y hacer a lo mejor copywriting para todo el tema de paid media o en inglés. Eh, Esto sería lo mismo que hacerlo en inglés para Francia. Ujú. Algún resultado puedes encontrar, pero sabes que Total. básicamente estás tirando tu inversión porque muy poca gente va a ser, y hasta incluso lo va a entender y demás, pero el grado de que tus anuncios en un idioma que no es el local conviertan en algunos mercados es más alto que en otros. Te vas a Francia, te vas a Alemania, es muy complicado que con estos idiomas funcione. Ahora te vas a Holanda, a Bélgica, a países nórdicos, es mucho más fácil. Pues aquí básicamente pasa lo mismo, pero por dos. Es decir, con el inglés puedes hacer muy poco, tienes que ir a idioma local si realmente te planteas así como una estrategia. Y lo que pasa también es que los traductores automáticos que cubren expediente en los idiomas europeos, en los idiomas asiáticos no pasa lo mismo. Entonces es mucho más complicado porque el lenguaje no es solamente palabras, hay mucha cultura alrededor, tú lo sabes bien, cosas que hasta incluso la IA no termina todavía de cuadrar. Y nosotros Gracias a seguimos, Dios. gracias a Dios, y seguimos en muchos casos. Entonces, ahora mismo en el equipo que tenemos pues una chica de Corea, una de Japón, una chica de Taiwán, otra en Hong Kong, para cubrir 5 distintos idiomas, porque sí que es verdad que en muchos casos tiramos de el interfaz y demás, traducciones masivas por IA, pero por ejemplo en ficha de producto nosotros nos cogemos nuestro top ventas de producto y todas las fichas las podemos reconstruir, el texto, adaptamos, todos los anuncios están redactados por nativos. Esto yo creo que es esencial. Si no, más vale la pena que lo hagas en inglés, desde tu destino, no hagas la inversión y dedicas un poco. Eso, la localización de tanto la web como todo el copywriting de anuncios, yo creo que es un requerimiento imprescindible para tener una estrategia hacia Asia. Si no, sinceramente, estás tirando un poco tu dinero en cuanto a inversión. Y luego además un tema que se nos olvida mucho, ¿no? Y yo repito, o sea, lo repito hasta la saciedad y últimamente bastante más de la cuenta con clientes nuestros que a lo mejor tienen unos catálogos súper enormes, ¿no? Y por tema también es lógico, ¿no? Que no se puedan meter, sobre todo cuando hablamos de idiomas europeos, ¿no? No se puedan meter
ya no a nivel económico, sino también a nivel de tiempos en localizar todas las fichas de producto, etc, etc. Pero yo creo que es una cosa súper importante toda la parte de newsletters, emails a los clientes. Claro, estamos hablando de B2C, eso sí que tiene impacto directo con tu cliente o Sí, potencial sí. cliente. Ahí sí que yo creo que hay que meterle un poquito de mimo y un poquito de amor, ¿no? Sí, Si no en todo lo demás, ¿eh? mira, te voy a contar un caso. Hace poco, creo que fue hace poco, bueno, nosotros ahora en Ecomedia, claro, tenemos muchos proyectos porque implantamos al inicio y muchas veces intentas pues transmitir esa cultura, esa comunicación de empresa, ¿no? Tenemos un newsletter que el mensaje que decía era que te da la bienvenida dando un abrazo, ¿no? Al usuario cuando llegabas el welcome, el típico mensaje de welcome, 10% discount para la primera compra. Pues en el copywriting decía que daba un abrazo. Entonces, cuando estaba con Yuka, estábamos revisando el copy, me dice, oye, pero ella no entendía muy bien, dice, pero esto tiene alguna connotación de sexo. Y yo digo, no, esto es pues como que, claro, la traducción que ella había visto era como, dice, claro, aquí no, abrazos no, no damos. Entonces, decir, no sé si dice, es que, claro, muchas veces ya como me conoce y demás, me dice, ¿pero esto es algo irónico o es? Digo, no, es digo, Claro, eso sería claro, totalmente localizable a te hago una reverencia claro. o te digo lo que sea, ¿no? Sí, efectivamente. Es así. Ujú. Y lo que Ah, mira, hablabas sobre el tema de aranceles, arancelarias y demás, sí que es verdad, esto. pero es una práctica habitual. En aduanas normalmente en casi todos los países aceptan siempre el inglés y el idioma local, en casi todos, ¿vale? En la documentación de entrada. Si luego requieres un acuerdo fitosanitario o algo demás, no, pero sí que es verdad que todo el tema de etiquetaje debe estar en el idioma local. Entonces sí que te hace falta cualquier producto de cosmética o agroalimentario que necesite, toda esa documentación debe estar en chino. Pero sí que packing list, factura comercial, el BL, toda esa información puede estar en inglés, pero todo el resto no. Es decir, cualquier etiqueta de producto que vaya a introducirse en el mercado, en casi todos los destinos asiáticos te piden el idioma local. Ujú. Oye, y vayámonos a la otra punta del mundo. Antes has comentado que también hacéis proyectos, obviamente Asia, Europa, pero también Estados Unidos. ¿Cómo va, cómo vais por ahí? ¿Cuál es vuestro punto allí en Estados Unidos? Porque allí, de aquí a allí, no sé, pero de allí a aquí, o sea, de Estados Unidos a Europa me conozco como son la gente de Estados Unidos, ¿no? Que se piensa, bueno, pues un poco lo mismo que nosotros con los asiáticos, ¿no? De que hay, vámonos a Asia como bloque Sí. indivisible, ¿no? Vámonos a Europa como bloque indivisible. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para una marca española que se quiera ir a Estados Unidos desde tu punto de vista? Pues las recomendaciones son, a ver, lo primero es tener en cuenta Estados Unidos no como un único país y dividirlo por Ujú, regiones, dependiendo de tu producto. Es ujú, decir, mira, nosotros ya mismo gestionamos proyectos para alguna marca de sandalias, de producto que está muy estacionado el verano, y obviamente nosotros tenemos una foco únicamente en Florida, en California, en la zona donde nos enfocamos, que ya es un mercado bastante grande para la marca, es importante. Además, él tiene presencia en Miami, en centros comerciales, por lo que le permite un poco estar localizado dentro donde tiene esa distribución en el B2B también. Claro, si yo me pongo a hacer anuncios y mi target es Estados Unidos, ese tipo de anuncios en Washington, en más, es decir, para nosotros no tiene mucho sentido. Sí que es verdad que y además los costes por adquisición son distintos también. Cuando tú segmentas por regiones y demás, cambia, por lo tanto tu estrategia de inversión debe ser distinta. Entonces, lo primero que tienes que hacer es identificar bien los mercados y asignarlo. El segundo problema que vas a tener es el tema de los requerimientos. Un bundle warehouse es muy importante para ujú. el mercado americano porque te va a permitir un poco enviar desde Europa
Fíjate que a lo mejor en Europa nos hemos acostumbrado un poco, a lo mejor por el tema de los marketplaces chinos, de que nos llega un producto y tener que pagar un pequeño arancel, ¿no? Cuando llega, envían los paquetes en e-commerce en DAP. Y eso lo que hace es que cuando llega hay un destino, un coste de custom clearance y la gente lo paga. Ahí en Estados Unidos no están acostumbrados porque normalmente no suelen comprar tanto de fuera. Es un mercado muy grande, muy amplio, mucha oferta y tienes que ofrecer el envío de PP, o sea, con la Incoterm de PP a puerta del cliente y por lo tanto si no tienes un bundled warehouse que te permita un poco hacer ese proceso y que llegue a la puerta del cliente sin necesitarlo, pues eso es esencial. El tema de impuestos también, plataformas como Shopify te lo pone muy sencillo porque ya te calcula los distintos IVAs que hay por cada estado, pero en Canadá también. En Canadá tienes HC, GST, tienes desde un 5 a un 15 dependiendo de la región. Entonces, en ocasiones, si no tienes una plataforma que te lo pueda gestionar de una manera eficiente y sencilla, puede ser bastante complicado a la hora. Y eso se añade ahora, pues, un poco las nuevas barreras arancelarias, ¿no? Que están encima de la mesa y que van a pasar, que hay una incertidumbre bastante grande con eso. Pero de ahí todavía no hemos visto. Todavía no sabemos qué va a pasar por ahí, ¿no? No. Has hablado de Canadá. Yo para mí, Canadá es un destino súper desconocido. Además, está como en el siguiente in my bucket list para ir de vacaciones, perdón. Me encantaría, que no he estado. ¿Conoces el mercado o no tienes mucha idea? Sinceramente, no tenemos todavía ningún cliente en Canadá. Justamente ahora estoy haciendo un estudio de viabilidad para un proyecto en Canadá, para una empresa de calzado. Por eso te he mencionado lo del tema de los impuestos en Canadá no lo conocía, pero hay una estructura como 15 distintos impuestos, dependiendo si es Ontario, si es British Columbia, la zona donde está, que va desde el 5 hasta el 15. Ten en cuenta que es un país donde la estacionalidad no es fácil, es un clima muy adverso. Entonces, digamos, como nosotros tenemos exenciones fiscales en Ceuta, Melilla, Canarias, ello aplica lo mismo para los que están en la región más norte pegada a Alaska, donde tienen menores impuestos y demás. Esto lo he estado descubriendo hace poco, de hecho, porque hemos empezado a tener los pedidos y la gente se quejaba y digo, uy, debemos ajustar bien en Shopify el tema. Fíjate que Shopify es una plataforma de origen canadiense, entonces lo puedes solucionar bastante bien. Pero es un mercado en el cual, para este sector en particular que yo estoy analizando, que es calzado, pues tiene una cierta... Tú piensas que un zapato europeo se lo ponen todo el año, ¿no? Piensas en verano y en invierno, pero es que ahí lo que estamos gestionando ahora es para todo es producto cerrado, todo es producto de verano y es de invierno, pero tú hay épocas del año que no vendes producto normal europeo, porque el calzado es mucho más sofisticado para el clima de allí, entonces no vale un zapato de piel europeo. Entonces, hay meses en los cuales yo veía un poco las curvas de otros proyectos de tráfico y demás, digo, ¿por qué baja? Y básicamente es que... Claro, pues porque deben ir en botas de agua o lo que sea, ¿no? De nieve, ¿no? Casi. Oye, y hablando justamente ahora que estabas comentando a nivel técnico, ¿no? Y también reconectando con tu pasado y tu esencia de técnico, durante tantos años habrás visto, bueno, pues la evolución, ¿no? De las plataformas de e-commerce o de las plataformas web. De los CMS, justamente acabas de hablar de Shopify. ¿Qué pasa con los CMS cuando nos vamos a Asia o cuando no? Me interesa saber, porque no tengo ni idea. Ahí es donde nosotros, yo soy técnico, pero mis socios más, y ahí es donde nosotros hemos hecho
muchos avances en ese sentido, y ahí donde creo sí que hemos conseguido a lo mejor llegar a un momento adecuado en el cual pues tenemos una ventaja competitiva en eso. Y es que en nuestros primeros proyectos empezamos a hacer integraciones. Al principio trabajamos con una plataforma local. Hay una plataforma local, hay muchas plataformas, está muy segmentado, cada mercado tiene su Shopify. Muchos han hecho copycat de Shopify. De hecho, yo miraba Obvio. miraba la estructura de la base de datos y digo, pues esto es muy Eso es lo similar. mismo. Sí. En el sureste asiático tú tienes Easy Store, en Taiwán tienes EPP91, en Japón tienes Shopline, en Corea tienes la plataforma de Naver. Es decir, cada uno tiene la suya, pero son todos muchos servicios 360. Tienes tu plataforma, te integro con todo lo necesario de la zona, la Smile para los envíos. Y nosotros lo que decidimos un poco es apostar por Shopify y desarrollar integraciones con servicios locales con Shopify. Entonces, lo primero que hicimos es, hay un conector de almacenes que es en Asia, es muy conocido, es One Warehouse, y nosotros conectamos con One Warehouse para que pueda conectar directamente a RP al almacén. Lo bueno que te brinda este One Warehouse es que te permite conectar con diversos softwares de SGAs, de gestión de almacenes. Entonces ya tenemos el tema de la logística además solucionado. Que ese tema, ojo, o sea... APIs en chino, entonces ahí sí que del trabajo de nuestra área manager, Dayan, nos ayudó mucho porque tiene un perfil técnico marketing que nos ayudó mucho a la hora de trabajar con una API en chino, pues se lo pasamos aquí a desarrolladores y se volvían un poco locos. Entonces ese enlace fue muy, muy positivo para poder desarrollar. Hicimos enlaces a marketplaces también, en este caso a un marketplace se llama Momo, que está en Taiwán, hicimos la conexión. Rakuten es más abierto, porque Rakuten sí que hizo sus intentos de llegar a Europa y entonces sí que se profesionalizó bastante y el API es mucho más flexible, pero hay otros como Momo, por ejemplo, que no. Y hay un elemento clave para nosotros a la hora donde empezamos a ver donde nuestra tasa de conversión mejoraba considerablemente, y es las integraciones con las tiendas de conveniencia. Ahí todos sabemos cuando... ¿no? Sí, convenience store. Cuando llegas a Japón por primera vez, o llegas a Taiwán, o te vas a China también, tú te ves ahí el 7-Eleven. Como aquí en España el bar en cada esquina, pues ahí tú tienes tu 7-Eleven, ¿no? En cada esquina. Pues claro, esto para nosotros, pues sí, es importante es tenerlo, ¿no? Pero decíamos, bueno, es como no tener en España el cash on delivery. Sí que es verdad que te puede reducir algunas ventas, ¿no? Pero no, ni punto de comparación. Es decir, nosotros una vez que integramos desde nuestra plataforma a 7-Eleven, a Family Mart, a ambos, la tasa de conversión era o sea, un crecimiento de un 30%, es decir... No, claro, y a niveles que culturalmente, ¿no? Que una marca tenga este enlace con mi tienda de conveniencia de mi barrio, ¿no? Eso para ellos tiene que ser brutal también. Además, es que muchas veces, ten en cuenta que el formato, sobre todo en grandes ciudades, estamos hablando de una persona en Tokio, 30 millones de personas en una ciudad, él sale de su casa a las 5 de la mañana, no vuelve hasta las 10 de la noche, no está en su casa, no puede recibir en su casa, pero es que el e-commerce ahí están, las oficinas no dejan ya en muchos casos recibir, porque claro, si Claro, tienes una si no sería oficina aquello, claro. con 120 personas y tienes al de la puerta recibiendo paquetes e-commerce, pues es inviable. Entonces, el formato de conveniencia es ideal, porque llegas a tu casa desde el último día, coges, te compras tu plato de ramen, tu bebida, tu tal, recoges tu paquete y te vas a tu casa. Y puedes pagar en el Cash Card, con la tarjeta, con el QR Code, con cualquier sistema de pago que tengas, incluso con efectivo, pagas y no tienes que ni meter tu tarjeta en ningún sitio, ni nada por razón. Es más, la devolución, la abres el paquete, lo ves, lo pruebas en el mismo sitio, lo cierras y es autodevolución en el sistema, viene a una tienda de conveniencia. Entonces, eso sí, te sube la tasa de devolución. También hay que decirlo, pero es muy conveniente, sí. Qué guay. Oye, pues justo, mira, ahora nos quedamos con este regusto, ¿no? Yo me estaba transportando cuando estuve en Japón y en las convinis. Qué bien, qué rico todo. Oye, me ha encantado el episodio. No sé si quieres añadir algo más. Yo creo que
que hemos, bueno, al menos he saciado mi curiosidad, que eso está muy guay. Y estos episodios para mí, sobre todo, yo que soy muy egoísta, me sirven para eso. No sé si quieres comentar alguna cosita más o pasamos a las dos preguntas finales. Nada, a ver, yo aquí lo que sí que me gustaría es decir, ver el tema de Asia en muchas, sobre todo ahora, ¿no? La situación en la que estamos y demás, donde vemos que Estados Unidos se puede complicar, ¿no? Hay muchas empresas que ya tienen su posición establecida, consolidada en España, obviamente, ya tiene una presencia digital en en Europa y muchos abordan, ¿no?, el mercado latinoamericano porque similares culturales, idiomáticas, pero claro, en ocasiones yo creo que hay que entender varias cosas y es el crecimiento está claramente pronosticado hacia Asia, es decir, tú miras las cifras de pronóstico en todos, en Statista, en eMarket, van todos el crecimiento va hacia Asia, pero es que tiene sentido, no es algo estacional, estamos hablando que Asia es el 61% de la población del mundo, por lo tanto, todavía no han cubierto su tasa de e-commerce. Y es un mercado, yo creo que sí que es verdad, los costes logísticos obviamente son más altos, las barreras de entrada hoy por hoy pueden ser un poco más complejas de solucionar, los costes logísticos también, pero también es muy importante el momentum. No es lo mismo ir en un estado inicial donde hay poca presencia de marcas europeas que ir cuando ya está todo el mundo. Entonces, yo creo que toda marca que está pensando en abordar su internacionalización transoceánica hacia un sitio, hacia otro, que creo que es importante que analice la opción de Asia porque a lo mejor es algo que puede cambiar un poco su plan de internacionalización. Maravilloso, y que nada, que dejaremos por aquí vuestro contacto en el pie del episodio, y si no, que te contacten a ti, Andrés, y les echáis una manita con esto. Muy bien. Cuéntanos, entonces, problema, situación, personal o profesional, graciosa o no tan graciosa, que te haya pasado por problemas de idioma o choques culturales, que entiendo que viviendo tantos años fuera te habrá pasado de todo. Pues sí. Imagínate, cuando yo estaba en la Cámara de Comercio, yo llevaba la responsabilidad de una oficina de 16 personas. De esas 16 personas, pues teníamos equipo local, en este caso eran de Taiwán. Teníamos también los becarios, claro. Yo fui becario, pero ya estuve y recibía becarios. Todos los años venían 3 becarios nuevos. Claro, los conflictos que se producían ahí, imagínate, tenemos chicos jóvenes que acaban de llegar, que están en un plan de formación, con la gente que lleva a la oficina 20 años y llegan, pues claro, las diferencias culturales, idiomáticas y demás, tenemos un montón de conflictos, pues a la hora donde los en Asia son muy jerárquicos. Entonces, cuando venían los becarios, pues claro, muchas veces ellos pues tienen una posición en la oficina pues más de eventos, de solicitar información, no conocen el idioma local. Entonces, muchas veces estaba siempre la problemática de que cuando llegaban los becarios, para evitar confrontaciones hay que sentarlo y decir, mira, aquí tenemos que un poco convivir, digamos, porque parece algo obvio, ¿no? Pero cuando tú llegaste no lo conoces. Y tenía muchas problemáticas de ese sentido a la hora de coger y poder lidiar con el tema jerárquico, ¿no? Para la hora de pedir. Es como que se les ponían por encima, no sabían si este es mi jefe, o sea, no, ellos no saben si alguien viene y te puede mandar o yo le mando a él, ese punto intermedio no existe, ¿no? Y una cosa muy importante es el tema de las siestas, ¿no? Yo la primera vez que llegué allí, yo pensaba que el país de la siesta era España, ¿no? Pero tú llegas después allá a la oficina, la primera vez, y te ves que llega a las 12:30, bueno, hay comen a las 12:30 del mediodía, la gente se saca de su mesa su plato de arroz, se lo come y demás, y luego cogen, pum, se ponen sobre la mesa, apagan las luces de la oficina y todo el mundo callado durante media hora duerme una siesta encima de la mesa. Yo digo, pues esto es la cosa de esta oficina, pero no, eso es en todo Taiwán, eso pasa en Japón, pasa en Corea, o sea que yo creo que eso es importante que sepan que nos desbancan, ¿no? El tema de la siesta, yo creo que estamos, vamos, es un estereotipo español, pero la siesta donde la viven de verdad es en Asia.
Para que luego digan, ¿eh? Si es que fíjate los clichés, ¿eh? Totalmente. Y Y ahora con el idioma, que y eso sabes que en chino este es un idioma tonal, entonces el mismo, ujú, por ejemplo, tú puedes decir when. Es tono neutro, ujú. ascendente, descendente y demás. Pues claro, uno puede significar boca, otro puede significar beso, otro puede significar cultura, otro puede significar sólido o estable o algo así. Entonces, Ujú, imagínate, cuando tú eres un estudiante, todavía no controlas bien los tonos ujú. y utilizas la palabra when, no te voy a decir en qué, pero claro, imagínate el tipo de confusiones que se pueden provocar. Total. Oye, y ya para super acabar, nos vamos con esta cultura beso, todo. Eh, una, una empresa, una marca, alguien que nos pueda arrojar algo de luz sobre todas estas negocios internacionales, cross-border, ya puede ser una marca, puede ser una solución, puede ser quien tú creas que pueda aportar a la audiencia. Pues mira, yo voy a Fernando de la Cal es el Deputy Head de Invest in Hong Kong, ¿vale? A él nos ha ayudado Ujú, mucho con nuestro proyecto para el tema de abrir almacén en Hong Kong, tener todo este sistema en el cual hemos creado como un sistema de llave en mano, donde tenemos un ujú, almacén, donde en 60 días ujú, ponemos tu e-commerce en Asia a funcionar. Solo envía el producto, ujú. lo almacenamos y como está todo integrado, lo distribuimos nosotros con tu marca directamente. Él me ha ayudado mucho, he existido varios eventos que me ha invitado él a participar y entonces justamente digo, me he acordado de él, no os lo he dicho, o sea que será sorpresa, pero si necesitas que participe yo le pego un toque, porque además estuvo trabajando conmigo en la Cámara de Comercio, fue un becario ICES también y estuvo ahí Ah, qué conmigo, o guay, sea qué que guay. pues muy bien. Oye, pues sí, crúzame, que yo encantado que nos cuente un poquito más de Asia, ¿no? Y sobre todo lo que comentabas, ¿no? Aprovechar ese momentum de que todavía no hay mucha marca española por allí para que empecemos ya, ¿no? A mirar no solo Latinoamérica o los países varios de Latinoamérica, sino los países varios de Asia, ¿no? A la Correcto. hora de hacer negocios internacionales transoceánicos. Oye, Andrés, ha sido un súper placer. Me ha encantado conocerte un poquito más y conoceros a Ecomedia y a Miss Ware. Ya me queda claro de dónde viene el naming, TIC. Y nada, un placer. Muchísimas gracias. Nada, pues gracias a ti, he estado muy a gusto en la conversación, o sea que yo creo que me apuntaré a más podcasts a partir de ahora. Claro que sí. Venga, un saludo. Un Chao, abrazo, chao. Oscar. Hasta